La epístola de Juan, recordar algunas cosas que la epístola nos enseña. Es un libro muy corto, algunos piensan, más bien de todos los libros del Nuevo Testamento, es el lenguaje más sencillo, más simple de todos los libros del Nuevo Testamento. Y sin embargo, al mismo tiempo, es un libro que no deja términos medios. Después de leer el Evangelio de Juan, uno llega a la conclusión si uno es un creyente verdadero o no, a través de lo que Juan explica y lo que Juan dice. Y no deja lugar para estar en medio. En el Evangelio de Juan, en la epístola de Juan, no existen, ¿cómo se dice? Creyentes a la mitad. No existen creyentes que estén como antes, en el pasado se nos enseñaban los cristianos carnales. Tal cosa no existe en el Evangelio de Juan y en general no existe en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan no existen sobrinos de Dios, no existen nietos de Dios, no existen más que hijos de Dios. Y cuando Juan escribe, quiere dejar muy claro que la realidad espiritual, si usted si se le ha hecho complicado mi explicación del Evangelio de la epístola, llévese por lo menos esto a casa, que la realidad espiritual de pertenecer al Señor tiene que manifestarse en nuestra vida, que nuestra vida tiene que ser evidente, que lo que marca la realidad espiritual en nosotros son dos cosas, según Juan. Y lo repite una y otra vez, y les dije, esta es una epístola circular, va repitiendo más o menos las mismas cosas, las expande, añade detalles, las clarifica, ¿sí me explico? Y va haciendo ese tipo de pensamiento circular. Número uno, la doctrina de los apóstoles. Estar firmemente plantado en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si personas de otras iglesias, de otras congregaciones, son realmente nuestros hermanos en Cristo? La respuesta número uno es: están plantados en la doctrina de los apóstoles. Quien quiera que niega la doctrina de los apóstoles o que no enseña la doctrina de los apóstoles, no podemos llamarlo hermano en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, el otro día creo que con Juan y con otros los hermanos aquí hablábamos acerca de los testigos de Jehová, el hermano, ¿verdad? Hablábamos acerca de los testigos de Jehová y decíamos, bueno, ¿cuál es el problema con la enseñanza de los testigos de Jehová? La principal cosa es que niegan a Jesús. Jesús no es Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, no existe ya ni siquiera ninguna manera cómo establecer un tipo de comunión con ese tipo de personas, porque niegan la doctrina apostólica. Así que quien confiesa la doctrina apostólica afirma uno de los aspectos de pertenecer verdaderamente a la comunión. Pero Juan no se queda ahí. Juan dice, no es solamente el hecho de que tú dices que lo conoces, no es nada más el simple hecho que tú dices, yo afirmo la doctrina apostólica, no es nada más que tu credo o que tu fe o que tu teología es la teología adecuada. Juan dice, tiene que mirarse en tus obras, tiene que mirarse en tu andar. ¿Por qué? Porque eres una persona que andas en la luz, porque eres una persona que el amor de Dios se ha perfeccionado en tu corazón, porque eres una persona que anda como Él anduvo y porque eres una persona que amas a tu hermano. Entonces esto es lo que quería expandir hoy, porque me quedé en la tarde con un poquito de ideas que compartir con ustedes. Y entonces voy a comenzar en el capítulo 2 y vamos a leer nuevamente del versículo 7 al 11, ¿okay? Y lo que voy a hacer es que voy a ver diferentes pasajes en el libro. No voy a poder o tener tiempo para revisar todo el libro con ustedes, pero por lo menos dejarles la idea respecto al amor. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas. ¿Cuántas veces repite esta frase? ¿Sí? Usted lo ve, por ejemplo, en el versículo 8, hablando de las tinieblas y la luz, el contraste. Estos contrastes en el epístola siempre están. O estás en las tinieblas o estás en la luz. No puedes estar en medio. En el versículo 9 otra vez, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Sí? El versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan establece muy claramente que una actitud de odio, de desprecio, de falta de amor hacia aquellos a quienes Cristo ha amado manifiesta que no hay realidad espiritual en el corazón. El que aborrece a su hermano, el que en su corazón tiene una actitud negativa, el que en su corazón tiene un odio, el que en su corazón tiene una actitud de recelo, de ira, de enojo, de envidia contra su hermano. Ahora, estas cosas tenemos que pensarlas con mucho cuidado, porque lamentablemente nuestras iglesias hoy en día están llenas de conflicto. ¿Sí? Nuestras iglesias están llenas de situaciones que no sabemos cómo manejar y no manejamos de manera correcta. No que nuestras iglesias deben ser perfectas o que no vaya a haber conflicto, va a haber conflictos, porque nuestras iglesias están llenas de personas pecadoras, somos todos nosotros. Pero el problema es cuando, ¿sí?, los conflictos generan entre nosotros tanto recelo, tanta amargura, tanto resentimiento. Y dice aquí, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sé cómo Juan puede decir esto con mayor énfasis. Pareciera que nos lo está diciendo de una y de otra manera para tratar de enfatizar algo que es muy profundo y que es una realidad. ¿Y por qué lo hace el apóstol? Porque existe en nuestro corazón. El martes estábamos estudiando pasaje de Jeremías. El corazón, dice, ¿qué es? El corazón es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a veces cuando estamos en conflicto con una persona, en lugar de reconocer la actitud de nuestro corazón, de ir y pedir perdón y arreglar esa situación de conflicto, les preguntas a los hermanos que se están peleando y que están odiándose y que están haciendo cosas incorrectas y los hermanos dicen, no, yo no odio a esa persona. No, yo no lo odio, nada más no lo puedo ver. Nada más no quiero ni saludarla el domingo, pero yo no la odio. Que Dios la bendiga y le guarde. Pero la realidad de nuestra actitud manifiesta en nuestro corazón no solamente la actitud de resentimiento, sino la falta de amor. Hermanos, la comunidad de creyentes, los creyentes son los hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios, comprados cada uno con la preciosa sangre de Cristo. Nosotros debemos tomar mucha seriedad en la manera como actuamos hacia la iglesia de Cristo, hacia el cuerpo del Señor. Porque si nosotros somos agentes de destrucción del cuerpo del Señor, entonces nosotros estamos en tinieblas y andamos en tinieblas y no sabemos a dónde vamos. Eso me espanta, hermanos, y se los digo con toda sinceridad, me espanta. Me aterra la facilidad con la cual la gente divide las iglesias. La facilidad con la cual la gente genera conflicto en las iglesias. La manera como personas sienten que la iglesia les pertenece a ellos y ellos tienen que reclamar su posición dentro de la iglesia. La iglesia no pertenece a nadie, la iglesia pertenece al Señor. Y cada persona de nosotros pertenecemos al Señor. Y cuando tú dañas el cuerpo de Cristo, estás dañando a Cristo, estás atrayendo juicio contra ti, estás revelando que no hay vida espiritual. Estás revelando que estás en tinieblas. Porque ¿cuál es la consecuencia natural? ¿Cuál es el fruto natural en el corazón de aquellos que están unidos a Cristo? ¿Cuál es el fruto natural, mis hermanos? Los que están unidos a Cristo, ¿qué hacen? Aman. Porque Dios ama. Dios es un Dios de amor. El creyente verdadero, ¿qué va a hacer? Va a amar a sus hermanos en Cristo. Va a amarles. Va a construir.
No va a ser una piedra de tropiezo, no va a ser una piedra de debilidad, va a ser una piedra de construcción, va a ser una piedra de edificación. Ahora vamos a describir un poquito ese amor, vamos a hablar de algunos pasajes que el apóstol usa para referirse a ese amor. En el capítulo 3, ¿sí? Fíjense qué interesante, en el capítulo 3, y voy a brincar los primeros 3 versículos, voy a dejarlos para más adelante si podemos llegar ahí. Pero en el capítulo 3 empieza nuevamente el apóstol a tocar este tema de la realidad del pecado. Y esto es interesante porque esto antecede su conversación nuevamente sobre el amor. Y cuando tú ves que el apóstol está regresando al tema del pecado en la vida de las personas, siempre está en contraste con ¿qué? Con el amor al hermano, al Cristo, con el amor a los creyentes. Entonces en el capítulo 3, en el versículo 4, y voy a leer esto muy rápido, solamente voy a hacer unos comentarios. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe. Infringir significa romper, significa quebrar, significa ignorar, transgredir. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, versículo 5, que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Nosotros, pecadores, éramos infractores de la ley, éramos personas que habíamos desobedecido la ley de Dios, pero el Señor Jesucristo vino, ¿y qué fue lo que Él hizo? Él vivió una vida perfecta, obedeció la ley de Dios de manera perfecta, y cuando fue a la cruz, Él dio su vida para sufrir el castigo que nosotros merecemos por ser infractores de la ley de Dios. Y haciendo eso, en el momento que nosotros creemos en Él, Él quita nuestros pecados. ¿Se entiende eso? Porque Él pagó ya por lo que la ley reclama en contra nuestra. Así que porque Él pagó lo que la ley reclama en contra nuestra, ya la ley ya no reclama. Ya no puede reclamar nada contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó. ¿Me explico? Entonces, en cierta manera, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice que el Señor nos liberó de la maldición de la ley, pero ¿cómo lo hizo? Haciéndose a sí mismo maldición. Así que el apóstol Juan más o menos es la misma idea. ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? De nuevo recordando la santidad de Dios. Pero luego dice esto, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, si leemos el pasaje sin entender el sentido en el que Juan está usando esas palabras, entonces tendríamos que decir que aquel que es un verdadero, que Juan está diciendo que un verdadero creyente no comete pecados. Ahora les pregunto, ¿es eso verdad? Bueno, si eso fuera verdad, entonces no hubiera dicho en el capítulo 2, hermanos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Juan sabe que el creyente aún continúa lidiando con el pecado en su vida. Pero entonces, ¿qué quiere decir cuando dice aquí que todo el que permanece en Él no peca? Vamos a seguir leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O de nuevo, el fruto del creyente se manifiesta en la vida. El creyente por sus obras debe ser conocido. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando el apóstol Juan, mis hermanos, usa la palabra pecar, en el idioma griego, cuando usted usa un verbo en el tiempo presente, el verbo implica una acción que se está haciendo continuamente. Así que cuando el apóstol Juan dice, el que peca, ¿sí? el que es de Dios no peca, o el que no es de Dios peca, cuando usa ese verbo pecar en el tiempo presente, lo que está diciendo es el pecado ininterrumpido como una acción continua en la vida de la persona. No significa que nosotros podemos decir que ya no hay pecado en nosotros. No sé si me explico. Sino significa un hábito, una continua práctica. Por eso más adelante los traductores usaron la palabra práctica, el que practica el pecado. ¿Qué es una práctica?
Bueno, usted ve la diferencia, por ejemplo, entre una persona que dice, yo juego fútbol. Dice, ¿cuándo juegas fútbol? No, pues cada vez que hay evento en la iglesia. ¿Cuándo hay evento en la iglesia? ¿Cuándo hay evento en la iglesia, hermano? Cada 2 meses, y por eso no estamos en forma, porque nada más jugamos fútbol cada 2 meses, ¿no? Pero es muy diferente un hermano que dice, yo juego fútbol cada 2 meses, a uno que dice, yo practico el fútbol, ¿sí? Y el que practica el fútbol, ¿qué hace? Está jugando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está entrenando, está corriendo, está afuera, está haciéndolo continuamente. Y ahí están los atletas, los que practican. Entonces, esa es la diferencia que Juan está estableciendo aquí con respecto a la realidad del pecado. El creyente peca, pero el pecado no es la acción continua, ¿sí me explico? En su vida. El no creyente vive continuamente en el pecado. Ahora, un detalle más, para entrar al amor. Dice todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios no practica el pecado. En la mañana se los dije, pero se los quiero volver a repetir. ¿Por qué dice nacido de Dios? Porque recuerde que la salvación es una cirugía espiritual en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que Dios hace en la salvación? El Espíritu de Dios viene a tu vida, te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y ese corazón de carne cambia los deseos en tu interior. Donde antes eras un pecador que solo deseabas hacer lo malo, el Espíritu de Dios viene a poner un deseo ajeno, extraño, diferente, que tú no puedes poner por ti mismo, sino que solamente la obra soberana de Dios, quien pone en tu corazón el deseo de ¿qué? De vivir para Dios, de hacer lo correcto, de honrar al Señor en tu vida. Estos son los nacidos de Dios. Esta es la obra del nuevo nacimiento. Esta es la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, trayendo vida, trayendo a la persona de la muerte espiritual a la vida. Así que el que es nacido de Dios, ama a Dios, quiere obedecer a Dios, porque Dios ha cambiado su interior. Y porque Dios ha cambiado su interior, sus obras cambian. Pero en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y de nuevo, no hay términos medios, aquí hay contrastes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿Ve las dos cosas que Juan está interesado? Todo aquel que no hace justicia, la obediencia a los mandamientos de Dios, y todo aquel que no ama a su hermano. Las dos cosas van juntas. Dice, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y otra vez, regresamos al mismo punto. En el capítulo 2 ya no lo dijo, y aquí nos va a volver a decir. ¿Cuál es el mensaje, Juan, que hemos oído? Que nos amemos. Su punto final. Si no existe en tu corazón amor por los creyentes, entonces tú estás en tinieblas. Ahora, ¿qué significa amar? Porque todos llegamos los domingos y nos saludamos, y ahorita nos saludamos unos a otros, y todos somos bien amables cuando nos saludamos unos a otros. ¿Sí? Sonreímos y nos abrazamos, y qué bueno, gloria a Dios, eso genera un sentimiento de recepción, de amor, de cordialidad. Pero eso es suficiente. ¿Es eso realmente una marca, una manifestación de que nos amamos los unos a los otros? En los pasajes más adelante va a seguir. Vamos a seguir leyendo. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. ¿A qué había en el corazón de Caín? Un sentimiento de envidia hacia su hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. La realidad, el fruto, la cosa evidente en mi vida que muestra que soy un verdadero creyente, que pertenezco a la comunión de los apóstoles, es el amor en mi corazón. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vez tras vez, Juan repite el mismo punto. Quiere dejar muy claro que la actitud de estas personas que dividieron la iglesia, los gnósticos, que predicaron una herejía, una doctrina falsa, y que además juzgaron a los otros creyentes como inferiores a ellos, porque los veían inferiores, porque decían, ustedes no saben lo que nosotros sí sabemos. Quiere dejar muy claro aquí
que esa es una actitud de falta de amor, que manifiesta que no hay realidad espiritual en la vida de esas personas. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. No entienda esto como que una persona puede tener vida eterna y después perderla. No está diciendo eso, está diciendo vida que permanece. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo fue que usted y yo conocimos el amor de Dios? ¿De qué manera? Que Él puso su vida por nosotros. Señor, ¿cómo fue posible que me hayas amado a mí siendo pecador, que merecía yo la condenación tuya, pero tú me amaste y moriste por mí? Y ahora yo tengo que amar a aquellos por quienes tú también moriste. Él puso su vida por nosotros. También nosotros, aquí está, ¿cómo debo amar a mis hermanos? Aquí vamos a empezar a definir. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Déjenme preguntarle, ¿estaría usted dispuesto a poner su vida por los hermanos? Bueno, el problema es que nosotros imaginamos en este pasaje la acción valiente, ¿verdad? De ponerte al frente para que defender a los hermanos. Por ejemplo, que alguien entrara con una metralleta, como ahora está de moda que la gente entra en las escuelas, en las iglesias y en todos lados para, ¿cómo se dice?, dispararle a las personas que están fuera de sí, personas que tienen al alcance armas que no deberían tener, etcétera, etcétera. Pero si usted vio, por ejemplo, el último tiroteo que hubo en Florida, entró este joven con una arma automática, una metralleta automática, matando a la gente. Y hubo dos casos de profesores. Uno era el profesor de atlético, de deportes, quien se puso enfrente, ¿sí?, para proteger a sus estudiantes. Y nosotros pensamos en este pasaje en ese sentido, ¿verdad? Y decimos, bueno, dice aquí, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estaría usted dispuesto a ponerse al frente para que las balas le tocaran a usted y que los hermanos conservaran la vida? En el primer siglo, cuando hubo una gran persecución contra los creyentes, esto era una verdad. Cuando ser un creyente, no exactamente en el primer siglo, hermanos, pero en el segundo siglo, cuando el cristianismo va a empezar a crecer y se va a convertir en una amenaza para el mundo romano, los creyentes cristianos van a ser perseguidos. Y muchos de estos cristianos van a ser perseguidos, van a ser capturados y van a terminar en el Coliseo romano, o en torturas, en muertes, en sacrificios. Y en ese momento, es verdad, hay oportunidades donde personas tienen la oportunidad de poner su vida por los creyentes. Pero aunque eso pudiera ocurrir en nuestro tiempo, aunque a lo mejor una persona pudiera caminar por la puerta y entrar con una ametralladora, y alguno de ustedes fuera demasiado valiente para hacer esa, ¿cómo se dice?, esa obra, digo, eso no va a pasar. ¿Cómo se dice?, las posibilidades de que esto ocurra son muy pocas. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? ¿Se refiere solo al hecho de que me pongo yo enfrente para que las balas me den a mí y no a los hermanos? No. Dice que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué cosa es nuestra vida? Nuestra vida es todo, hermanos. No es nada más el hecho de ponerte en medio para tomar las balas. Nuestra vida implica todos los aspectos de nuestra vida. Mira cómo Juan entra para hablar de algo que nos cuesta mucho trabajo entender. El que tiene, en el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso dice, poner tu vida por los hermanos, ¿sí? ¿Qué cosa es tu vida? Bueno, fuiste a trabajar, trabajaste duro, 40, 50, 60 horas a la semana, ¿sí? Y ganaste tu dinerito.
y tienes ciertas posesiones que por la gracia del Señor el Señor te ha dado. Y Juan dice, bueno, el Señor te ha bendecido con algunas cosas. Y Juan dice, hermanos, poner tu vida por los hermanos es que cuando ves a tu hermano en necesidad, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando ves a tu hermano en necesidad? ¿Qué haces? Le ayudas. Es una contradicción, hermanos, cuando hermanos vienen a nuestra iglesia y nosotros sabemos que esos hermanos están en dificultad económica y decimos, hermano, pase al frente, vamos a orar por usted. Pero los enviamos a casa con las bolsas vacías. Cerramos nuestro corazón, decimos, no, ¿yo cómo voy a dar eso? Yo no tengo dinero para hacer eso. Y Juan dice, hermanos, si nosotros no podemos servir a la necesidad material de nuestros hermanos, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo es que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cómo puedo decirle a mi hermano el domingo, abrazarlo y decir, hermano, qué gusto? Bueno, déjeme ir más lejos, hermanos. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo en la vida de nuestros hermanos. La realidad de nuestra vida cristiana hoy, mis hermanos, es que nuestras iglesias son centros de reunión dominical. Pero no sabemos nada de nosotros el resto de la semana. Nos vemos el domingo, nos saludamos, tal vez compartamos una necesidad de oración, pero no sabemos lo que está pasando realmente en la vida de nuestros hermanos. No sabemos si nuestros hermanos están pasando dificultades. No sabemos si hay problemas económicos, no sabemos si hay problemas en el matrimonio, no sabemos si hay problemas morales, espirituales, no sabemos si hay alguna aflicción, si hay alguna situación. No sabemos si al hermano ya lo paró la policía y no traía licencia. Y cuando nos enteramos, es demasiado tarde para hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan separados los unos de los otros? Yo les compartí el miércoles que una de las grandes barreras que nosotras, personas latinas, y quisiera ser más específico, personas mexicanas tenemos, es que generamos barreras el uno con el otro. Estamos acostumbrados por nuestra cultura, nuestra tradición y el sufrimiento que hemos pasado en nuestra vida a poner barreras y a ser herméticos. No quiero que sepas lo que está pasando en mi casa. A veces cuando en la casa hay problemas, el pastor solamente sabe por medio de la esposa, porque los varones no quieren decir, no quieren venir a pedir ayuda, no quieren buscar consejo, porque quieren mantener el círculo cerrado. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que todos estamos creciendo. Por eso quiero hacer hincapié en el hecho de que Juan no está diciendo que el creyente no está lidiando con el pecado. Todos nosotros aquí estamos lidiando con pecado en nuestra vida. Pero eso significa, ¿qué cosa, mis hermanos? Que tenemos que apoyarnos unos a otros porque se nos ha mandado amarnos unos a otros. Y por eso también en la mañana les exhortaba, ¿qué hago cuando veo a mi hermano hacer algo incorrecto? ¿Sí? Cuando veo a mi hermano hacer algo incorrecto, tengo que acercarme en amor y tengo que exhortarle. Y tenemos que aceptar, hermanos, que la verdad, que la exhortación es una muestra de amor. Que la exhortación correcta es una muestra de amor, que me muestra más amor el hermano que me viene a señalar algo que yo tengo que corregir en mi vida que el que me ignora o el que no me dice nada. ¿Qué ocurre en una iglesia cuando un varón viene y dice, yo estoy dispuesto, yo me voy a divorciar de mi esposa? O una esposa dice, yo me voy a divorciar de mi esposo. ¿Quién ama más a ese varón? ¿Quién ama más a esa mujer? La persona que le exhorta y le dice, lo que estás haciendo no refleja en ti la realidad espiritual de que perteneces a Cristo. O el que le consuela y le dice, oh, está bien, entiendo lo que vas a hacer. ¿Sabe la persona que está tomando decisión quién va a pensar que es verdaderamente su amigo o su amiga? El que le está apapachando su pecado, el que le está fortaleciendo. Porque la gente muchas veces cuando quiere hacer cosas incorrectas, está buscando el consejo de aquellos que van a apoyar lo que ellos han determinado ya hacer. Pero el verdadero creyente que ama a su hermano, ¿qué va a hacer? Con amor, con respeto, con cuidado.
con temor incluso, porque la palabra de Dios dice, hermanos, cuando alguno se ha hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué hagan? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote tú también a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces no tienes que condenar a la otra persona como si tú fueras el juez, porque cuando estás mirando al otro hermano que está pecando, tienes que estar pensando que tú podrías ser el siguiente. Y te acercas con humildad, con sencillez, con amor, pero con firmeza en la palabra de Dios para decirle, hermano, corrige lo que estás haciendo, porque no estás haciendo lo correcto, estás deshonrando al Señor, no estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida. La obra que estás haciendo revela que no eres un creyente verdadero. Y si eres un cristiano verdadero, arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos y limpiarnos. Y si no eres un creyente, si has tomado esta decisión, si has estado sentado en la iglesia por 20 años y después de 20 años quieres hacer esto, entonces arrepiéntete de todas maneras. Porque de nada sirve que tú digas, yo he estado 20 años en la iglesia, yo fui el fundador de esta iglesia, yo fui el hermano que dio más dinero para construir este edificio. De nada sirve ninguna de esas cosas si el evangelio no ha entrado en tu corazón, si no perteneces al Señor. Entonces, tengo que amar a mi hermano. ¿A qué extremo, hermanos? Al extremo de cuidar a mi hermano, de estar al pendiente de mi hermano, de servir a mi hermano. ¿Sí? Cuando venimos a la iglesia, somos como los apóstoles. Estamos luchando por ver quién se sienta a la mesa y quién sirve. Y nadie quiere servir, ¿no? Ninguno de nosotros queremos hacer las labores, ¿cómo se dice? Que nadie quiere hacer. ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a hacer esto? A veces son los mismos hermanos que siempre están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos gustan esas labores. Pero amar a mi hermano, ¿qué significa? Amar a mi hermano significa que lo voy a servir, que voy a ser humilde, que voy a trabajar. Que si el Señor te ha dado dones espirituales, y todos ustedes tienen dones espirituales, debes usarlos ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Debes usarlos para servir a tus hermanos. Debes poner tu vida por los hermanos. Significa todo en mi vida está al servicio de mis hermanos. Este es el verdadero amor. ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia reconocida en la comunidad? Porque se amaba. Y su amor era un amor genuino. Y mientras la gente no creyente, ¿sí?, no tenían cuidado del pobre ni del necesitado, los creyentes en Cristo vendían sus propiedades para servir a las necesidades los unos de los otros. Vendían sus propiedades, vendían lo que tenían. Y esto lo hacían en respuesta al mandato del Señor. Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo dice, ve y vende lo que tienes. Ahora vamos a verlo. Este pasaje es un pasaje que he estado estudiando sobre la necesidad de nuestras iglesias ser generosos, de nuestras iglesias aceptar y entender que el Señor nos ha llamado para dar, que no se trata la vida de acumular. Nosotros pensamos en acumular, queremos trabajar y acumular, y el Señor dice no, cubre tus necesidades básicas, ten lo necesario, y el resto, ¿qué dice? Versículo 33, 31, mas buscad el reino de Dios, 12:31, estoy en Lucas, y todas las cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Qué piensas que está diciendo? Vended lo que poseéis y dad ¿qué? Ahora, no me gusta esa palabra limosna porque nosotros venimos del catolicismo y entendemos lo que el católico... Pero lo que él está diciendo cuando usa la palabra limosna es la palabra de ayudar al necesitado. Y está diciendo aquí, vended lo que poseéis. Y queridos hermanos, el verbo griego que el Señor Jesucristo usó, esa era una forma de mandato. Él no está diciendo, esto es una buena idea. No está diciendo, oh, sería bueno que usted hiciera eso. Él está mandando a sus discípulos, ¿qué cosa? Vende lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. De nuevo, la realidad espiritual del corazón se va a manifestar ¿cómo? En nuestras obras. Y entonces te vas al libro de los Hechos. ¿Y cuál es la marca distintiva de los creyentes en el libro de los Hechos? Que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para decir, nadie, dice el libro de los Hechos, nadie decía, ninguno de ellos decía que las cosas les pertenecían, sino todas las cosas eran en común para dar a cada uno según su necesidad. Segunda de Corintios 8, el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era la iglesia rica. Corinto era un puerto donde pasaban todos los comerciantes. Así que Corinto era una ciudad próspera, una ciudad grande, ¿sí? Y en el otro extremo, en el otro lado, usted tiene ciudades pobres como Filipos, Tesalónica, o sea, la región de Macedonia, hacia adentro de Grecia. Esto estamos hablando en la costa de Grecia y hacia adentro. Hacia adentro de estas regiones de Macedonia pobres. Corinto, ciudad rica. ¿Cuál de estas dos iglesias piensa usted que apoyó el ministerio del apóstol Pablo económicamente? Las iglesias de Macedonia, los pobres. Cuando él pasó en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero, cuando él pasó por todas las iglesias recogiendo una ofrenda para ayudar a los hermanos en Judea, donde había un hambre terrible, y Pablo empieza a recoger una ofrenda de todas las iglesias y va en camino hacia allá, les manda mensajeros a la iglesia de Corinto para exhortarles a ser generosos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nunca la iglesia de Corinto había aportado económicamente para el sostenimiento del apóstol. Cuando Pablo llegó a Corinto, tuvo que trabajar, fue un pastor bivocacional. Y les predicó el evangelio, dice él, les prediqué el evangelio de balde. Pero esa es mi gloria, ese es mi gozo. Pero la iglesia rica no dio. Así que cuando él viene recogiendo la ofrenda, dice que pasó a la región de Macedonia y los vio pobres, y ¿qué cree que dijo? No, ustedes no se preocupen. ¿Y qué creen que dijeron las iglesias de Macedonia? Dijeron, no, nosotros queremos dar, nosotros queremos aportar. Y 2 de Corintios 8 dice el apóstol, ellos se dieron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor y después se entregaron. Hermanos, la realidad espiritual y nuestras obras tienen que ser las mismas. Así que cuando nosotros damos, cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad de ser generosos, tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de dar para el sostenimiento de esta infraestructura, para que esta iglesia progrese, para que esta iglesia pueda tener fondos para pagarnos a un pastor, para que los hermanos en esta iglesia que están padeciendo necesidad puedan salir adelante, para ser generosos. Y no solamente eso, mis hermanos, para mostrar a la comunidad, a los no creyentes, nuestra generosidad en el amor de Cristo. Entonces,
Vamos a ver un par de cosas más en Juan y terminamos, hermanos. Entonces, ¿entiende usted la profundidad de este mandato? ¿Entiende que el apóstol Juan nos exhorta a amar a nuestros hermanos? Y este no es un amor superficial. No es un amor de, hermano, te amo mucho, te veo el domingo, qué gusto verte, me caes re bien. No, es más que eso. Vamos a terminar leyendo un par de pasajes más. Ahí mismo, regresando al capítulo 3, dice, voy a leer de nuevo el 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Esto es fácil, ¿no? Amar de palabra y de lengua. Hermano, te amo en el amor del Señor. Pero dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, en amar de hecho y en verdad, en amar con acciones, en eso, dice Juan, vamos a conocer que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ama. La realidad espiritual se manifiesta en la actitud de amor, y el amor, mis hermanos, implica hechos y verdad. El Señor Jesucristo nos mostró amor porque Él hizo algo. La Biblia no dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que Él sintió un gran cariño por nosotros, pero no hizo nada para salvarnos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para nosotros, ¿en qué cosa? En que siendo aún pecadores, ¿qué ocurrió? Es una acción, es una obra, es un hecho. No es un amor de palabra ni de lengua, es un amor de hecho y de verdad. Son dos preguntas para terminar. ¿Cómo amas tú a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo estás poniendo tus dones, los dones que el Señor te dio, tus recursos materiales, tu tiempo, tu vida al servicio de los hermanos? Quiero que te hagas esa pregunta delante del Señor, porque la respuesta a esa pregunta en tu corazón es una evidencia de si estás en la fe. Pero la segunda pregunta es un poco más espinosa. La segunda pregunta es, ¿odias a tu hermano? ¿Odias a alguien? ¿Hay alguna persona no presente aquí hoy con la cual en tu corazón albergas resentimiento? Mi consejo hoy, confiésalo como un pecado delante del Señor y arregla tu situación con cualquier persona que tengas este sentido. No digas en tu corazón, no te engañes, no digas en tu corazón, no, en realidad yo no lo odio, nada más, no quiero saber. La ruptura de la comunión entre creyentes es una muestra de aborrecimiento. ¿Entiendes lo que quiero decir? Vale. No puedes esconder, no te escondas detrás de esos juegos que nuestro corazón engañoso nos juega. Porque si te escondes detrás de eso, entonces andas en tinieblas, estás en tinieblas y andas caminando ciego y no sabes ni por dónde vas, según lo que Juan dice. La realidad espiritual de nuestro amor hacia los hermanos. Si hay una persona con la que has entrado en conflicto, si hay una persona a la que aborreces, o si hay una persona a la que has defraudado, si hay una persona a la que le has hecho un mal, arrepiéntete y ve a pedir perdón. Si has defraudado a alguien económicamente y hay una persona que te prestó dinero y no le has pagado, ve y regresa ese dinero y dale todavía los réditos. Si defraudaste a alguien de alguna manera, regresa.
lo que defraudaste. Si arruinaste la vida de alguien porque dijiste un chisme, una mentira, algo que arruinó la reputación de otra persona, Corrige eso. No es necesario decir cosas incorrectas de alguien para dañar su reputación. Tal vez tú sabías un problema en la vida de una persona y fuiste y lo esparciste. Cuando estás revelando los pecados de otros, eso, mis hermanos, es calumnia, es murmuración. si has ofendido a alguien de palabra, corrige eso. Si has ofendido a alguien de hecho, corrige eso. Haz la remuneración. Y busca el perdón del Señor. Y si alguien te ha herido, perdona. Déjame terminar con esto. Este es un asunto delicado. Muchas personas han sufrido situaciones muy dolorosas de otros. Dolores muy fuertes. Cuando alguien te asesina a un hijo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando sufres el abuso de otro. Quizá cuando sufres el abuso de las personas más cercanas a ti. Tus padres, tus hermanos. Personas con quienes creciste. Personas que tenían el cuidado de ti a su cargo y en lugar de cuidarte, te hicieron daño. Heridas profundas que dejan una marca en nuestra vida. Y sin embargo, ese pecado cometido por otras personas se puede convertir en nuestra mente y en nuestro corazón en algo que arrastra nuestra vida para vivir con una actitud de resentimiento por el resto de nuestra vida. Dios te manda a perdonar. Porque perdonar también implica liberar nuestro corazón de todo este sentido. Reconocer que soy un pecador delante de Dios me lleva a entender que así como el Señor tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de otros. Y no está en mí darle a las personas lo que ellos merecen. Eso le corresponde al Señor. Así que nosotros perdonamos a los que nos ofenden y dejamos el juicio a quién. A Dios. Y cuando entiendas la gracia de Dios a través de todas estas cosas, cuando entiendas que muchas veces Dios usa estas situaciones en nuestra vida para llevarnos a confiar y a descansar en Él, te das cuenta que aún en medio del gran sufrimiento que has pasado, está la gracia de Dios obrando en tu vida y enseñándote, y Dios diciéndote: no te preocupes porque yo soy tu especial tesoro, yo soy tu porción, yo soy tu gozo y tu gloria, yo soy tu tesoro, yo soy tu esperanza, yo soy tu dirección, yo soy todo en ti. No temas, así como dijo el Señor en Lucas: no teman, manada pequeña. El Señor nos dice esta noche: no tengas temor de hacer lo que es correcto. No tengas temor, hazlo. Glorifica al Señor. Hazlo por amor a Él. Hazlo porque eres un verdadero hijo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro.